Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy el Dr. Marcos Collin y quiero darte la más cordial bienvenida a una serie de estudios denominada Las bases científicas del proceso del aprendizaje. Este estudio está dirigido para todas aquellas personas interesadas en el ámbito de la enseñanza. Bueno, para comenzar hemos dividido este estudio en dos partes. En la parte número 1 veremos temas como lo que es el cerebro, las características generales del mismo, los procesos mentales. Veremos lo que es el aprendizaje, una definición específica a través del aprendizaje, en qué consisten esos cambios en el cerebro o en la memoria cuando ésta aprende, cuando aprendemos. Vamos a ver las neuronas, los circuitos neuronales, vamos a ver la memoria y algunos tipos de memoria existentes, por ejemplo, la memoria implícita, la memoria explícita y la memoria de trabajo. En la segunda parte veremos lo que es recuerdo, lo que es olvido, las razones por las cuales nosotros olvidamos. Y vamos a ver en los dos siguientes temas recomendaciones científicas para mejorar el aprendizaje y la memoria. Y por otro lado vamos a ver 5 consejos prácticos, 5 consejos básicos para mejorar la capacidad de memoria y el aprendizaje. Para comenzar, quisiera darle la más cordial bienvenida nuevamente a todos y cada uno de ustedes, a los padres de familia que mano con mano están en ese proceso de aprendizaje de sus hijos, también a los profesores en esta ardua labor de la enseñanza y todas aquellas personas que estén involucradas en el ámbito de la educación. Para nosotros poder comprender nuestro cerebro y tener en cuenta al momento de enseñar o de aprender, es necesario que conozcamos algo acerca de su estructura básica. El aprendizaje es un proceso fisiológico. Si comprendemos cómo se produce, cómo aprende, cómo comprende y recuerda nuestro cerebro, entonces podremos aprender y enseñar mejor. Es decir, podremos tener mejores resultados. No es necesario ser expertos en biología, en psicología y algunas otras ciencias, pero sí es necesario reconocer al menos la estructura básica para poder comprender qué es lo que se necesita para aprender y entonces tomar medidas estratégicas para que éste se pueda dar en cada uno de los individuos. Las nuevas tecnologías precisamente nos han posibilitado brindarnos información concreta sobre cómo se producen nuestros pensamientos, cómo se producen nuestros recuerdos, nuestras percepciones y además cómo se produce el aprendizaje. Anteriormente las teorías del aprendizaje se basaban en observaciones externas de la conducta. Hoy es necesario mantenernos informados en el campo de las neurociencias para saber cuáles son esos procesos internos, esos procesos de la mente, esos procesos que ocurren en una parte que conocemos como cerebro. Algunas de las características del cerebro, imagínense ustedes, el cerebro es el órgano más complejo del ser humano. El cerebro es el mayor órgano del sistema nervioso central y forma parte del control de todo el cuerpo. También es el responsable del pensamiento, de la memoria, de las emociones, el habla y el lenguaje. Este mismo tiene 2 funciones principales. Número 1, controla el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Es el que nos hace mantenernos vivos día con día y que podamos realizar nuestras actividades cotidianas de manera eficaz. Por otro lado, otra de las funciones principales del cerebro es crea la mente y además de esto controla el comportamiento. ¿A través de qué? A través de diferentes procesos mentales que ocurren o también se conocen como procesos cerebrales. Son formas mediante las cuales nuestra mente almacena, elabora o traduce los datos que aportan nuestros sentidos para que puedan ser utilizados en el momento actual o bien en un momento futuro. De hecho, la mente se define como un conjunto de procesos mentales. Algunos de estos procesos mentales que nosotros podemos mencionar el día de hoy es la sensación y las percepciones, es decir, las sensaciones que son provocadas por los diversos estímulos existentes en nuestro entorno. La atención, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje
que son algunos de estos procesos mentales. Y vamos a ver precisamente en este estudio uno de estos procesos, que es el aprendizaje y por otro lado la memoria. Ahora bien, aprender significa básicamente adquirir nuevas representaciones neuronales de información y establecer relaciones funcionales entre ellas y las que ya tenemos existentes dentro de nuestro cerebro. En otras palabras, aprender es básicamente cuando asociamos con nuestro cerebro, cuando asociamos ideas en nuestro cerebro. Es decir, hoy en día basta con que escuchemos alguna palabra para nosotros imaginar o procesar en nuestra mente alguna especie de recuerdo. Si vemos que suena la chicharra en el momento de la escuela, eso significa que viene el recreo y tal vez comienzo a imaginar y a establecer lo que voy a hacer durante ese periodo de 10, 15, 20 minutos, según sea el caso. Aprender es básicamente la asociación de los pensamientos. Cuando asociamos cosas, nuestro cerebro cambia, nuestras neuronas cambian. Y esas modificaciones que se establecen en nuestro cerebro son la base de la memoria. Por otro lado, es bueno decir que aprender es modificar el cerebro. La educación modifica el cerebro. Cuando nosotros aprendemos, nosotros cambiamos. Una de las definiciones, según el conductismo, acerca del aprendizaje es precisamente cuando viene el conocimiento y hay diferente establecimiento cognitivo, es decir, procesos mentales. Sin embargo, todo esto, esta información que se introduce dentro de nosotros, realiza diversos cambios que hoy conocemos, esos cambios que vamos a estudiar el día de hoy a través de las neurociencias. Pero todos estos reflejos, a final de cuentas, son comportamientos. Es decir, todo nuestro comportamiento es porque hemos aprendido y hemos almacenado alguna memoria sobre algún comportamiento. Por eso, repito, y es importante que tú sepas, en el caso de aquellos que son padres de familia o para la vida de uno mismo, si quieres cambiar a un individuo, enséñale, edúcale, porque entonces podrá tener diversas modificaciones, no solamente de manera interna, sino que el resultado en la manera externa va a ser algo óptimo para el desarrollo de esta persona. ¿En qué consisten esos cambios en el cerebro o en la memoria cuando aprendemos? Permítame explicarle acerca de las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son células muy ramificadas que sirven para conectarse entre ellas. Están interconectadas. Cualquier pensamiento, cualquier percepción, cualquier recuerdo, cualquier memoria, un grupo de ellas se interconectan de manera especial y tienen la base del recuerdo que hemos establecido. En otras palabras, y algunos de los componentes básicos de una neurona son los siguientes. Es el cuerpo somático que existe dentro de este, y el cuerpo somático es aquel que contiene el núcleo de la célula y es el responsable de la salud celular. Además, tienen unas estructuras ramificadas, como tú lo estás viendo en pantalla, algo que se conoce como dendritas, que reciben los mensajes procedentes de otras neuronas. También tienen un axón. Es una estructura muy larga, parecida a un látigo, la cual transmite la información a otras neuronas. En ocasiones, una neurona puede tener más de un axón. El extremo del axón puede ramificarse, como lo estás viendo, varias veces. Y al término de esas delgadas ramificaciones encontramos unos botones terminales que contienen ciertas sustancias químicas de las cuales tal vez hablaremos en algún otro tema. En algunas de las neuronas, la mayor parte del axón está cubierta por una sustancia blanca y grasienta, conocida como mielina. Además, otra de las partes importantes son las sinapsis,
que son estos extremos que tú ves en pantalla, extremos ramificados de una neurona. Estos sirven para la transmisión de información en el interior de una neurona hacia otra, y se realiza mediante de impulsos eléctricos. La transmisión entre neuronas se hace mediante sustancias químicas que se denominan neurotransmisores. Estas sustancias son las que viajan entre las sinapsis y estimulan las dendritas o los somas de otras neuronas. Como puedes ver tú en pantalla una imagen en tercera dimensión, tú podrás observar cómo estas ramificaciones se van estableciendo y van creando circuitos y van creando grupos que se interconectan entre ellas de una manera especial y tienen la base del recuerdo que hemos establecido. A estas interconexiones también se les conoce como circuitos neuronales, tal como tú los ves en pantalla. Cuando estos circuitos se forman, es que hemos aprendido, y a esto se le conoce como la base de la memoria. Ese circuito es un cambio morfológico y funcional en nuestro cerebro. Es decir, ha habido un cambio en las neuronas para aprender. Y resulta que esos circuitos formados se refuerzan más y más cuando repasamos lo que hemos aprendido. Cuando veamos el tema de las recomendaciones prácticas, podemos adelantarnos a uno de estos consejos para aquellas personas que están involucradas en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje de otro individuo. El repasar lo que se ha aprendido, y vamos a ver cómo el sueño también ayuda a repasar lo que hemos aprendido durante el día, pero también en la observación de los datos que hemos escuchado de otras personas, volverlos a repasar, volverlos a estudiar, hacer tal vez algunos tipos de ejercicios prácticos. Eso refuerza esas interconexiones, esos circuitos neuronales. Esa base de la memoria se va reforzando entre más y más y más repasamos lo que hemos aprendido. El cerebro es un órgano completamente blando, es decir, es plástico. Esto quiere decir que puede ser modificado constantemente, puede rehacer circuitos con el resto de millones de neuronas. Debes de recordar que hoy, actualmente, según los datos de la ciencia, al principio se hacía un conteo y se decía que existían 100,000 millones de neuronas en nuestro cerebro, como ya te lo he mencionado anteriormente y como lo vimos en las imágenes pasadas. Pues cada una de estas neuronas, pues resulta que en un nuevo conteo son aproximadamente 80,000 millones de neuronas las que tenemos en nuestro cerebro, con la intención de establecer circuitos neuronales. Y de estos circuitos neuronales también se dice, según la evidencia científica, que nosotros tenemos aproximadamente estas conexiones sinápticas, tenemos 100 billones de ellas. Es decir, nuestro cerebro tiene una capacidad para aprender, si así se dispone la persona a través de diferentes ambientes externos, como puede ser la educación inducida por algún instituto, por los mismos padres, el cuidado que se le da que esta persona pueda ir aprendiendo constantemente, las estrategias pedagógicas de algún profesor. En otras palabras, nuestro cerebro tiene la capacidad de establecer circuitos neuronales casi, por decirlo de alguna manera, ilimitada. Ahora, ¿qué es la memoria? La memoria son los cambios que se producen en el cerebro para retener o almacenar la información de lo que hemos aprendido. No es, por tanto, algo directamente observable, y por ello lo que hacemos es inferirla del comportamiento. Es decir, esta persona tiene ese comportamiento porque ha aprendido. Todo comportamiento es algo que se ha aprendido durante ese proceso del desarrollo de un individuo. Yo a veces les menciono a los estudiantes que yo puedo conocerlos y conocer a mucho de su entorno observando sus comportamientos, observando qué es lo que está formando a ese individuo. Si alguien muestra un determinado conocimiento,
o muestra también, por otro lado, un cambio de comportamiento, es porque en algún momento anterior su cerebro ha formado una memoria para ese conocimiento o para ese nuevo comportamiento. Es por eso que, como mencionaba anteriormente, el cerebro, cuando establece más ramificaciones, más circuitos neuronales, de manera externa vemos que una persona comienza también a tener comportamientos diferentes. La importancia del conocimiento, la importancia de la educación. Ahora, la manera de aprender puede variar en función de las tareas que estemos realizando, así como de algunos otros factores. Ello es debido al hecho de que existen diversos tipos de aprendizaje y diferentes maneras de cómo almacenamos, basados en diversos sistemas de memoria en el cerebro. Ahora quiero hablarte de una principal memoria. Quiero hablarte de la memoria implícita. La memoria implícita es la información que nos permite ejercer hábitos cognitivos y motores. Su expresión, en gran medida, es de una manera automática, inconsciente, difícil de verbalizar. Se adquiere gradualmente y se perfecciona con la práctica. Incluye una amplia variedad de capacidades, como aprendizajes perceptivos, aprendizajes motores. Por ejemplo, cuando uno aprende a cómo montar una bicicleta, cuando uno aprende a cómo conducir un auto. Difícilmente cuando uno ha aprendido en este tipo de memorias puede olvidar. Otra de las cosas que nos ayuda la memoria implícita también se le conoce como la memoria de los hábitos. Los hábitos son el resultado de conexiones que se forman en un área interna del cerebro que se le conoce como los ganglios basales. Ahí es donde está la mayor parte de las neuronas que se interconectan para que yo pueda tener permanentemente el aprendizaje y la memoria de cualquiera de esos hábitos. Se ubica en esta zona del cerebro, como puedes ver en la imagen. Por ejemplo, la gente puede tener miedo o olvidar en una reunión si le presentaron a alguna persona, pero no tiene miedo de cómo hacer el proceso de día con día desde que se levanta, de ir a lavarse los dientes, de bañarse, de guardar ciertas cosas, de abrir la puerta, ponerles el cerrojo, subirse a su vehículo, manejar. Tal vez eso no encuentra una explicación, simplemente se aprende conforme se va practicando una y otra vez. Estas interconexiones que se han establecido en nuestros cerebros para que se pueda generar un hábito es algo que nosotros le conocemos como la memoria implícita, como lo hemos mencionado. Y esta memoria es muy poderosa. Una vez que se ha establecido en estas zonas, que se han hecho estos circuitos neuronales en la zona de los ganglios basales, es difícil que podamos olvidarlo. Por ejemplo, hace muchos años que yo practiqué la bicicleta, pero también hace muchos años que dejé de practicarla. Sin embargo, si yo vuelvo a agarrar una bicicleta, tal vez me costaría un minuto en volver a agarrar nuevamente la habilidad de la bicicleta. Ese es un ejemplo en lo que podemos ver que la memoria implícita, la memoria de los hábitos, es sumamente poderosa y una vez que se ha establecido, lo repito nuevamente, en nuestro cerebro es difícil que podamos olvidarla. Es casi imposible. Así es la memoria de los hábitos. No hay ningún miedo por qué perderla. Y eso sí, cada vez conforme lo vayamos practicando una y otra vez, se va perfeccionando nuestro hábito, nuestro movimiento. Si algo se repite constantemente, como mencionábamos en anteriormente, si algo se está repitiendo, se van reforzando precisamente estos circuitos neuronales, que es la base de la memoria, se van fortaleciendo más y más cada día. Esto es lo que forma un hábito. Por otro lado, tenemos la memoria explícita.
Se caracteriza por expresarse de manera consciente. Se subdivide en dos áreas principales: episódica y semántica. Es la memoria, también se le conoce como la memoria declarativa, de lo que sí aprendemos, de lo que tenemos, de lo que somos conscientes y tenemos el conocimiento de algo. La memoria explícita o la memoria declarativa es aquello que aprendemos acerca de la geografía, acerca de la historia de nuestro mundo. Esta memoria, quiero hablarte primero acerca de la memoria episódica, y consiste precisamente en el recuerdo de los acontecimientos ligados a un eje de espacio y tiempo. Por darte un ejemplo, ¿qué hice el día de ayer? ¿Con quién lo hice? ¿Y dónde lo hice? La memoria semántica, por otro lado, hace referencia al conocimientos generales. También, por darte un ejemplo, lo que mencionaba anteriormente acerca de la historia. Los ríos que nos rodean, la calle de tu colonia, la dirección de tu casa, o cómo llamar para hacer alguna cita en algún lugar. La memoria explícita significa aprender lo explicable, lo que tiene sentido, lo que es enseñado. Esa memoria que tenemos es la memoria que tenemos de las cosas que sabemos. Un conocimiento almacenado en nuestro cerebro de manera explícita. Una de las características es que cada vez que lo explicamos, lo hacemos de diferente manera, según el entorno que nos rodee o según las personas a las que estemos dirigiendo nuestra conversación. Es decir, puede ser no muy fidedigna, porque se va a basar a esos ambientes externos para que nosotros podamos contar de manera episódica o de manera semántica, construir los hechos de algo que pasó anteriormente. Y puede ser que lo digamos de una manera diferente una y otra vez. Esta radica y se forma, estos circuitos neuronales que se forman en nuestra memoria, de nuestra memoria explícita, son en diferentes lugares. Y esto por lo regular se forma en el hipocampo, que se encuentra en la parte media del cerebro, por encima de lo que es la oreja, en una corteza que se le conoce como la corteza temporal, o el lóbulo temporal, perdón. Por último, tenemos una de las memorias de las más importantes. El tercer tipo de memoria que nosotros vamos a ver el día de hoy es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que almacena la información por unos instantes en nuestro cerebro. Este tipo de información es la que usamos constantemente. Es muy importante en el mundo de la educación. La memoria de trabajo está muy relacionada con la inteligencia. Este tipo de memoria radica principalmente en la parte frontal del cerebro, en la corteza prefrontal, la cual es la más desarrollada de nuestro cerebro. Nosotros los seres humanos somos la especie que más desarrollado tiene la corteza prefrontal. Es la que nos permite retener información y nos ayuda a predecir, nos ayuda a pensar, a razonar. Y esto es lo que constituye la memoria de trabajo. Por darte algunos ejemplos, la memoria de trabajo es de todas las funciones ejecutivas, las que más utilizamos día con día. Por darte algunos ejemplos, nos puede ayudar algo como los juegos que tenemos en el ordenador, en las consolas, en que nos quedamos, qué continúa, qué va a acontecer, la respuesta inmediata, el cocinar, el escribir, redactar algunos números telefónicos, encontrar alguna dirección, recordar lo que me ha dicho el profesor, la lectura, en donde nos quedamos cuando pensamos y volvemos a retomar el tema, resolver alguna adivinanza, algún memorama, un juego de ajedrez, resolver algún problema matemático, poder hacer una compra, cuánto te van a entregar de cambio, por ejemplo,
Cuando nosotros vamos al supermercado, pagamos por un producto que nos dicen 495 pesos, pagas con un billete de 500 pesos y en tu memoria inmediatamente estás esperando la respuesta de que te regresen el cambio de los 5 pesos. Por otro lado, recordar que tienes que sacar la ropa de la lavadora. Mientras estás cocinando, sabes que al escuchar un sonido hay que sacar la ropa de la lavadora. Mientras estás respondiendo a alguna llamada telefónica, tal vez tienes la cita o tienes que ir a recoger a tu hijo a la salida de la escuela, y todo eso es memoria de trabajo, la que va procesando las diferentes actividades de día con día. Recordar el temario que hemos aprendido durante la clase mientras estás haciendo alguna otra actividad, incluso cuando estás dentro de la ducha. Recordar cada una de las actividades que van a ser consecuentes a lo que estamos realizando el día de hoy o de manera alternada. Es esta capacidad que nos hace ser personas multitarea, que podemos estar haciendo diferentes actividades a su vez. Y todas esas memorias se van formando de una manera instantánea y de una manera momentánea. Ahora bien, ¿por qué es importante? Quisiera ponerte un ejercicio para que vayamos captando lo que estamos diciendo. En la pantalla tú puedes mirar estas tres figuras. Ahora las voy a quitar y las voy a volver a poner. Ahora las voy a quitar. Ahora me gustaría que me dijeras cuáles son las figuras que aparecieron en la pantalla. ¿Ves cómo las recuerdas? Es decir, si puedes recordar esas imágenes que te puse por unos momentos y tu mente las captó, las percibió, las guarda por un momento para cuando yo haga la pregunta. Es decir, tú necesitas ver esa imagen y mantener por unos momentos esa información para cuando venga la pregunta poder dar la respuesta a través de estas tres figuras que hemos visto. Eso es la memoria de trabajo. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto temas que son sumamente importantes. Hemos visto precisamente cómo se establece el aprendizaje, es decir, estos circuitos neuronales que se van formando en las diferentes zonas del cerebro. Estas tres memorias que hemos visto: la memoria explícita, la memoria de los hábitos. La memoria implícita, la memoria de los hábitos. La memoria explícita, la memoria declarativa. Y por último, la memoria de trabajo, la que día con día tenemos que estar practicando. También a la memoria de trabajo, una de sus principales características está muy relacionada con la inteligencia. Es decir, una persona que es sumamente inteligente es por su capacidad de su memoria de trabajo. Y quien tiene una gran capacidad de memoria de trabajo se le conoce como una persona que es sumamente inteligente. Ahora, todos podemos tener una memoria de trabajo muy capacitada y se requiere de diferentes habilidades y de diferentes hábitos, que es lo que veremos en nuestra segunda parte. Yo te quiero invitar a que nos acompañes en nuestra segunda parte que veremos. Vimos cómo se almacena la información y cómo se establece el proceso del aprendizaje, que no es otra cosa más que asociar los diferentes eventos que hemos almacenado en estas memorias. En la segunda parte nosotros veremos lo que es recuerdo, lo que es olvido. Veremos las razones por las cuales olvidamos. Veremos las recomendaciones científicas para mejorar el aprendizaje y la memoria. Y veremos 5 consejos básicos para ejercitar esa capacidad de memoria y aprendizaje. Y yo te aseguro que si tú sigues al pie de la letra los diferentes consejos que aquí vamos abordando, o también los temas que estamos diciendo, también te recomiendo que los veas una y otra vez, porque el día de hoy has aprendido precisamente que conforme vamos repasando lo que hemos visto, lo que hemos aprendido el día de hoy, se van fortaleciendo esos circuitos neuronales.
hasta que en algún punto podamos volver nuestra capacidad de aprendizaje en un hábito, entonces habremos cambiado en toda nuestra manera de comportarnos y de conducirnos. Yo soy el Dr. Marcos Collin y te invito a nuestra segunda parte de este tema que estamos viendo, denominado las bases científicas del proceso del aprendizaje. Para mí es un placer poder compartir esta serie de estudios a través de esta plataforma. Que Dios les bendiga, mucho gusto, hasta luego.